Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, si son como yo, les va a fascinar: Turquía. Pero no la Turquía que ven en las postales, no solo Estambul y Capadocia. Hoy vamos a explorar la Turquía secreta, la Turquía del amor prohibido, de los misterios ancestrales y de las historias que te van a robar el corazón. Prepárense porque vamos a desenmarañar 10 secretos que quizás no conocían y que, créanme, les van a hacer ver este increíble país con otros ojos. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad de exploradores curiosos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Nuestro primer secreto nos lleva al Palacio de Topkapi en Estambul. Seguro han oído hablar del harén, ¿verdad? Pues bien, más allá de la imagen glamorosa que a veces nos venden, el harén era un laberinto de intrigas, ambiciones y, por supuesto, amores prohibidos. Imaginen la tensión constante, la competencia por el favor del sultán, las alianzas secretas. Era una verdadera jungla donde el amor, cuando surgía, a menudo terminaba en tragedia. Se dice que muchos de los jardines ocultos del palacio fueron testigos de encuentros furtivos y promesas rotas, dejando una atmósfera cargada de melancolía que todavía se siente en el aire. El harén del Palacio de Topkapi no era simplemente un lugar de placer para el sultán. Era un microcosmos del imperio, un crisol de culturas y ambiciones donde mujeres de todas partes del mundo, compradas o regaladas como tributo, convergían en busca de una oportunidad. La ambición no se limitaba a la cama del sultán. La influencia en la política y la gestión del imperio se ganaba a través de la inteligencia, la astucia y la capacidad de tejer alianzas. Las madres de los futuros sultanes, las valides sultán, ejercían un poder considerable moldeando políticas y participando activamente en la toma de decisiones. Dentro de estos muros el amor, cuando florecía, era una flor rara y delicada, constantemente amenazada por la envidia, la traición y el peligro. Los eunucos guardianes del harén eran omnipresentes, pero incluso bajo su atenta mirada, las pasiones encontraban su camino. Los jardines, con sus fuentes murmurantes y sus laberintos de setos, se convertían en escenarios de encuentros furtivos, de cartas escondidas y de promesas susurradas al oído. El romance, sin embargo, era un lujo peligroso, y descubrir una relación ilícita podía significar la muerte para ambos amantes. Las paredes del harén, construidas para la contención, también se convirtieron en las silenciosas testigos de incontables tragedias, ecos de amores que nunca pudieron ser. Nuestro segundo secreto nos transporta a la antigua ciudad de Éfeso, donde se encuentra la biblioteca de Celso. Esta impresionante estructura no solo era un centro de saber, sino también un punto de encuentro clandestino para amantes desafortunados. Bajo la sombra de los imponentes muros, lejos de miradas indiscretas, se tejían romances prohibidos entre patricios y plebeyos, entre esclavos y amos. Se rumorea que en las noches de luna llena, las estatuas cobraban vida, susurrando secretos a los enamorados que buscaban refugio en este lugar mágico. La biblioteca de Celso, construida en honor al senador romano Tiberio Julio Celso Polemaeanus, era mucho más que una simple biblioteca. Era un símbolo de poder, conocimiento y cultura en la próspera ciudad de Éfeso. La fachada imponente, adornada con estatuas de la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y el valor, ocultaba un interior vasto y meticulosamente diseñado para albergar miles de rollos de papiro y pergamino. En este centro de aprendizaje, el acceso al conocimiento no era universal. La sociedad romana estaba estratificada, y el conocimiento, como el poder, estaba reservado para la élite. Dentro de este contexto, el amor podía convertirse en un acto de rebelión. Un romance entre un patricio y un esclavo desafiaba las rígidas jerarquías sociales, poniendo en riesgo la reputación y el estatus del patricio y la vida del esclavo. Incluso un amor entre personas de diferentes clases sociales dentro de la élite podía ser considerado escandaloso si no cumplía con las expectativas familiares y las alianzas políticas. Las leyendas que rodean la biblioteca de Celso hablan de túneles secretos que conectaban el edificio con burdeles y casas privadas, facilitando encuentros discretos. La oscuridad de la noche y el anonimato de la multitud proporcionaban cobertura para aquellos que buscaban el amor fuera de los límites aceptados. La luz de la luna, filtrándose a través de las columnas y las estatuas, creaba un ambiente misterioso y romántico, alimentando las fantasías y los deseos de los amantes furtivos.
Se decía que el eco de los susurros de los enamorados se mezclaba con el crujir de los papiros, creando una sinfonía de secretos y promesas. El tercer secreto nos lleva a Capadocia, famosa por sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos. Pero debajo de esa belleza surrealista se esconden antiguas ciudades subterráneas, laberintos excavados en la roca que sirvieron como refugio para los primeros cristianos. En estos oscuros túneles, lejos de la persecución religiosa, también florecieron amores prohibidos. Jóvenes parejas, desafiando las convenciones sociales y las diferencias de credo, encontraban consuelo y compañía en la fe compartida y en la promesa de un futuro juntos, aunque ese futuro a menudo fuera incierto. Capadocia, con sus formaciones rocosas caprichosas y sus iglesias excavadas en la piedra, es un testimonio de la perseverancia humana frente a la adversidad. Las ciudades subterráneas como Derinkuyu y Kaimakli son ejemplos impresionantes de ingeniería y organización social. Estos complejos laberintos, capaces de albergar a miles de personas durante meses, proporcionaban refugio contra las invasiones y la persecución religiosa. En la oscuridad de estos túneles, la fe era un faro de esperanza y un vínculo entre las personas. La comunidad cristiana, unida por su creencia en un Dios que los amaba incondicionalmente, se apoyaba mutuamente en tiempos de dificultad. Dentro de este contexto, el amor, aunque prohibido por las convenciones sociales, podía convertirse en un acto de desafío y resistencia. Las diferencias de credo, las barreras sociales y los matrimonios arreglados eran obstáculos que muchas parejas debían superar. Los padres, preocupados por la seguridad y el bienestar de sus hijos, a menudo se oponían a las relaciones que consideraban peligrosas o imprudentes. Sin embargo, el amor, como una llama que arde en la oscuridad, encontraba la manera de sobrevivir. Los encuentros secretos, las cartas escondidas y las promesas susurradas al oído eran la forma en que los amantes mantenían viva su esperanza de un futuro juntos. El cuarto secreto nos lleva a la región del Mar Negro, conocida por sus exuberantes paisajes y sus tradiciones arraigadas. Aquí las leyendas de amores trágicos son tan comunes como los campos de té. Se dice que en las montañas boscosas habitan espíritus protectores que castigan a aquellos que rompen los códigos del honor y la fidelidad. Las historias de jóvenes amantes que desafiaron a sus familias y pagaron el precio con sus vidas son un recordatorio constante de la fuerza de las costumbres ancestrales. La región del Mar Negro, con sus montañas cubiertas de bosques, sus valles profundos y sus costas escarpadas, es una tierra de belleza salvaje e indómita. Las comunidades que habitan esta región se aferran a sus tradiciones y costumbres, transmitidas de generación en generación. El honor familiar, la fidelidad y el respeto a los ancianos son valores fundamentales que rigen la vida social. En este contexto, el amor puede convertirse en un campo de batalla entre el deseo individual y las expectativas sociales. Los matrimonios arreglados, los conflictos familiares y las diferencias de clase social son factores que pueden impedir la realización del amor verdadero. Las leyendas de amores trágicos, contadas y recontadas a lo largo de los siglos, sirven como advertencia a aquellos que se atreven a desafiar las normas establecidas. Se dice que los espíritus de la montaña, guardianes de la tradición y el honor, castigan a aquellos que rompen los códigos de conducta. La infidelidad, el abandono y la desobediencia son considerados pecados imperdonables que atraen la ira de los dioses. Las historias de amantes que mueren juntos en las montañas, sepultados bajo la nieve o arrastrados por las corrientes de los ríos, son un recordatorio constante del poder de las costumbres ancestrales. El quinto secreto nos traslada a la ciudad de Konya, hogar del místico Rumi y los derviches giróvagos. Aunque Konya es conocida por su espiritualidad y su búsqueda de la conexión divina, también esconde historias de amor profano. Se dice que algunos derviches, consumidos por la pasión, se desviaron del camino de la iluminación, sucumbiendo a los placeres terrenales y a las tentaciones de la carne. Sus danzas estáticas, en lugar de elevarlos a la comunión con Dios, los conducían a encuentros secretos y a relaciones prohibidas que ponían a prueba su fe y su compromiso. Konya, la ciudad de Rumi, es un centro de espiritualidad sufí y un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la conexión con lo divino. Los derviches giróvagos, con sus danzas místicas, son un símbolo de la búsqueda de la trascendencia y la unión con Dios. Sin embargo, incluso en este entorno sagrado, la naturaleza humana, con sus deseos y debilidades, encuentra su camino. El camino del sufí es un camino de disciplina, renuncia y amor incondicional. Los derviches se dedican a la oración, la meditación y el servicio a los demás, buscando purificar sus corazones y alcanzar la iluminación.
Sin embargo, el cuerpo con sus necesidades y deseos puede ser una fuente de distracción y tentación. Se dice que algunos derviches, abrumados por la pasión, sucumbieron a los placeres terrenales y a las relaciones prohibidas. La danza estática, en lugar de ser un medio para alcanzar la comunión con Dios, se convirtió en un catalizador para la lujuria y el deseo. Los encuentros secretos, las miradas furtivas y los susurros al oído eran la forma en que los amantes desafiaban las normas religiosas y se entregaban a sus pasiones. Estas historias, aunque ocultas y susurradas, son un recordatorio de que incluso aquellos que se dedican a la vida espiritual son susceptibles a las tentaciones de la carne. La lucha entre el cuerpo y el espíritu es una batalla constante que cada individuo debe librar, incluso en el entorno más sagrado. Nuestro sexto secreto nos lleva a la ciudad de Mardin, situada en lo alto de una colina, con vistas a las llanuras de Mesopotamia. Mardin es una ciudad multicultural, donde conviven árabes, kurdos, asirios y turcos. En este crisol de culturas, los amores prohibidos a menudo surgían entre personas de diferentes orígenes étnicos y religiosos. Estas relaciones, marcadas por la incomprensión familiar y la discriminación social, eran un desafío constante a las normas establecidas y un símbolo de la lucha por la igualdad y la aceptación. Mardin, una ciudad antigua encaramada en una colina, es un crisol de culturas y religiones. Árabes, kurdos, asirios y turcos han convivido en esta ciudad durante siglos, creando una rica y compleja herencia cultural. Sin embargo, esta diversidad también ha sido una fuente de conflicto y tensión. Las diferencias étnicas y religiosas a menudo crean barreras entre las personas, impidiendo la formación de relaciones amorosas. Los matrimonios mixtos, aunque cada vez más comunes, todavía son mal vistos por algunas comunidades, que temen la pérdida de su identidad cultural y religiosa. Las relaciones entre personas de diferentes orígenes étnicos y religiosos a menudo están marcadas por la incomprensión familiar, la discriminación social y la hostilidad abierta. Las familias pueden oponerse a estas relaciones, temiendo la pérdida de su linaje y la contaminación de su cultura. La sociedad puede discriminar a las parejas mixtas, negándoles oportunidades de empleo, vivienda y educación. A pesar de estas dificultades, muchas parejas han desafiado las normas establecidas y han luchado por el derecho a amar a quien eligen. Estas relaciones son un símbolo de la lucha por la igualdad, la aceptación y el respeto mutuo. Nuestro séptimo secreto nos transporta a la costa turquesa, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Aquí, las ruinas de antiguas ciudades griegas y romanas guardan historias de amores apasionados y traiciones imperdonables. Se dice que Afrodita, la diosa del amor y la belleza, eligió estas costas como su lugar favorito, inspirando a los mortales a entregarse a los placeres sensuales y a los romances efímeros. Pero debajo de la superficie idílica se esconden oscuros secretos, como naufragios llenos de tesoros y leyendas de piratas que secuestraban a jóvenes doncellas.